Bien, en este video vamos a ver una serie de conceptos para ir cerrando con la historia de lo que venimos viendo de aplicación. Y, y bueno, tenemos que hablar de actividades simultáneas para conocer lo que es. Cuando nos referimos a actividades simultáneas nos estamos refiriendo al pluriempleo, ¿sí? Es cuando una persona tiene dos o más actividades en un mismo tiempo. Sea que trabaja bajo relación de dependencia por un lado y a su vez tiene un almacén por el otro, o sea, por cuenta propia, o porque tiene dos trabajos en relación de dependencia, o porque tiene dos almacenes o tres, digamos, eh, dos o más actividades autónomas. Esto lo vamos a distinguir. Esta actividad simultánea puede ser sucesiva o no sucesiva. Sucesiva tiene que ver con que tiene las dos actividades de manera simultánea, de manera prolongada. Y no sucesiva es que tiene generalmente una actividad fija y prolongada y una actividad que es por determinados plazos de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que trabaja bajo relación de dependencia en un organismo público y a su vez en los veranos trabaja de manera autónoma en brindando servicios en las vacaciones, en las playas, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de no sucesivo. Y después un ejemplo de sucesivo es una persona que tiene, por ejemplo, un trabajo en relación de dependencia y una actividad privada o autónoma, como ser, por ejemplo, un comercio o un almacén, ¿no? Esto va simultáneo, corren los años. ¿Qué pasa con los aportes y qué pasa con los años de servicio? En todas las actividades simultáneas, actividad simultánea, no se suman los años, ¿sí? No es que si para jubilarse sabemos que necesitamos 30 años de aporte, si tiene 15 como dependiente y 15 como autónomo de manera simultánea, se van a contar 15, no se van a contar los 30. Por lo tanto, en actividades simultáneas, sea sucesivo o no sucesivo, los años no se suman. Lo que sí se suman son los aportes, ¿sí? A lo fin de calcular la prestación, se van a calcular los aportes. Acá vamos a hacer una distinción. Tres, mejor dicho. Porque si tiene actividades simultáneas en relación de dependencia, no se suman los años, pero sí se suman los aportes a los fines de calcular la prestación. Si es autónomo, también se suman los aportes, pero no se suman los años, ¿sí? Y si es mixto, se va a hacer un cálculo especial, ¿sí? Donde obviamente no se van a calcular los años, sí se van a calcular los aportes por un lado y los aportes como dependiente por un lado, los aportes como dependiente por el otro, se saca un promedio, se fracciona y de ahí se calcula la prestación, ¿no? Entonces, actividades simultáneas pueden ser dos o más actividades de manera simultánea. Sucesivo o no sucesivo en relación de dependencia o autónomo o mixto. En los tres casos no se suman los años, sí se suman los aportes en relación de dependencia, sí se suman los aportes en autónomos y en mixto se hace una cuenta especial en promedio entre autónomos y años autónomos y años dependientes para calcular la prestación. Pero es muy importante recordar que en actividades simultáneas no se suman los años, sí se suman los aportes, pero no los años. Lo vamos a ver después porque lo vamos a usar en la práctica esto. Vamos a ver las categorías de los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos, sí, recordemos que en el ámbito privado, en el ámbito autónomo, por así decirlo, vamos a tener a los autónomos propiamente dicho, que son los inscriptos, y los monotributistas, ¿no? El autónomo es su propio empleado y su propio empleador, por lo tanto estaría pagando un porcentual del 27%, que está compuesto por el 11% de aporte que normalmente abona el empleado y los 16% de contribuciones que paga el empleador. Bueno, en el caso de autónomo paga los dos. Aparte, paga otras cosas, porque hay un decreto que se deroga en diciembre que aumenta de ese 16 a 18 y paga otras cositas que las vamos a ver después, que lo lleva como un 30 y pico por ciento de su renta imponible. Ahora,
Los monotributistas directamente pagan un monto fijo. Con el monotributo viene depende de la categoría en la que esté inscripto, un monto fijo, y con eso va a... es su aporte, digamos, ¿no? El del monotributista. Después tenemos que tener en cuenta que para la determinación de las prestaciones en autónomo se va a tener en cuenta la renta imponible. Esto es lo que dijimos, ¿no? Para calcular el aporte se va a calcular la renta imponible, y eso es lo importante. Acá hay un cálculo, está bueno que lo vean. Esto es para calcular lo que más o menos le va a corresponder de haber a un autónomo. No es importante, lo importante es saber que paga el autónomo lo que sería su aporte como empleado y su aporte como patrón, y va a un más o menos 27%, y es 27% más algunos aumentos, y es de la renta imponible. Bien, después tenemos las obligaciones de los empleadores, afiliados y beneficiarios. Obligaciones de los empleadores, léanlo por su cuenta, artículo 12. Obviamente registrar a los inscribirse como empleador, dar cuenta a la autoridad de las bajas, practicar los descuentos, retener los aportes, depositar, remitir las planillas de sueldo, suministrar todo informe que la autoridad le pida, otorgar a los afiliados las certificaciones de servicio, que es el artículo 80 de la LST, y requerir a los trabajadores los trabajadores que están jubilados deben presentar una declaración jurada escrita, porque si son jubilados, su contribución y su aporte no va para el sistema de previsión, sino que va para el Fondo Nacional de Desempleo. Por eso es muy importante, y hay multas por eso. Ahora las vamos a ver. Después tiene otras obligaciones, bueno, ya las pueden ver. Obligaciones de los afiliados, acá están también, es un listado. Bueno, lo pueden ver por su cuenta porque es eso, no va a ser tan importante a la hora del examen, pero está bueno saberlo. Entiendo, así dijeron. Luego tenemos el régimen de penalidades. En el régimen de penalidades tenemos los delitos vinculados a los recursos de seguridad social, y bueno, en este caso vamos a tener acá en el final del artículo 13 vemos una primera penalidad, que es cuando se contrata personal que está cobrando un servicio, un beneficio de previsión, que tiene que ver con contratar a un jubilado y no declararlo como jubilado, y bueno, es fraude a la seguridad social, y hay una penalidad para eso que está en el artículo. Después hay penalidades de prisión desde los artículos 132 a 155 de la 24.241. Y bueno, obviamente hay penalidades contra el empleador con penas de prisión y multa. Había penalidades para las AFJP, pero no están derogadas porque no hay más AFJP. Las penas privativas de la libertad muy duras para funcionarios bancarios y funcionarios del Estado, y bancarios, vinculados a los delitos que se cometan con los fondos de las jubilaciones, penas hasta 15 años. Y bueno, después básicamente tenemos que conocer que hay un régimen de penalidades que incluye penas privativas de la libertad, multas, inhabilitaciones, y bueno, está todo en el artículo 13, es un ejemplo, y después de las 132 a 155 tenemos las penalidades, digamos, de penas privativas de la libertad, multas e inhabilitaciones. Básicamente tenemos que saber que las penalidades son esas tres, son penas privativas de libertad, multas, inhabilitaciones para los empleadores, para los funcionarios y para los obligados de los cumplimientos de todas estas gestiones. Entonces vimos régimen de penalidades, vimos obligaciones de los afiliados y beneficiarios, el artículo, vimos, o van a ver mejor dicho, las obligaciones de los empleadores, vimos la característica de las categorías de autónomos, que son los autónomos y los monotributistas, cómo pagan su contribución, digamos, para su sistema de previsión, cómo se calcula, y vimos acá lo que es actividades simultáneas. Con eso
estaríamos listos para este video y nos queda lo último, que es reciprocidad.